una serie que hemos titulado El amor del Padre. Estuvo enseñando el pastor Hanior, luego el pastor Robert, y hoy quiero yo compartir acerca del amor del Padre. Cubre nuestras culpas. Culpa, vergüenza, condenación, desesperanza llenan nuestra sociedad. A veces por pecados que me trajeron graves consecuencias, entre ellas sentirme lejos de Dios aunque pudiera yo estar cerca. A veces culpa por actitudes, conductas que tuve hacia otras personas, en muchos casos hacia los mismos hijos. Ya un hijo creció, yo no lo hice tan bien y entonces él tomó un mal camino, y padres que dicen por mi culpa vive como vive o está como está. A veces familias que se han perdido y la persona dice fue mi culpa haber perdido esa familia. Y esa culpa carcome semana tras semana, mes tras mes, año tras año, hasta el punto en que la persona no avanza en su vida. Dice Lamentaciones, capítulo 1 y versículo 20. Usted va a leer una versión allí, pero yo le voy a leer otra que no le pasé al muchacho de producción, así que I'm sorry. Señor, mira mi angustia, mi corazón está quebrantado y mi alma desespera porque me rebelé contra ti. Esto es algo que retrata y representa la culpa. Un corazón desgastado, un corazón quebrado, lamentablemente un corazón en angustia porque le ha fallado a Dios, y ahora esa persona se vive culpando a sí misma. Es que ya estoy grande y no estudié, qué bárbaro, qué bruto, por mi culpa no haber estudiado. Es que por mi culpa perdí el matrimonio que tenía. Mis hijos no me quieren porque por mi culpa no fui tan buena madre, tan buen padre. Mis padres no me toleran porque por mi culpa tomé muchas malas decisiones y los he ofendido. A veces siento que no sirvo. Si tan solo hubiera, es que no me hablan, claro, fue por mi culpa. Yo sé que no debía, siempre me lo recriminaré. Nadie me tiene, sé por eso es que no avanzo a veces. Por mi culpa aquel murió, por mi culpa aquel perdió el trabajo, por mi culpa aquel se enfermó. Ahora en el COVID mucha gente que tenía COVID contagió a otros, alguien murió y ellos se culpan de verdad, como si de verdad hubiese sido culpa de ellos que la persona pues haya muerto. Lo cierto es que el salmista comprendía muy bien la bendición de ser librado de la culpa. Dice el Salmo 32, versículo 1 y versículo 2: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Porque la culpa es como una cuenta que debemos. A veces ya no la tenemos, pero creemos que la debemos y pasamos con esa angustia. Yo no sé si usted es como yo, pero cuando yo debo algo, gracias a Dios debo poco, no me enredo en cosas de deberle a nadie, pero cuando aparece alguna historia donde tengo que deberle a alguien, mire, yo no estoy tranquilo hasta que no cancele la deuda por completo. Entonces tengo un buen amigo de esta iglesia que en algunas veces me ha vendido alguna cosa y me dice: pastor, no se preocupe. Y yo siempre le respondo: claro que me preocupo. No, no se preocupe. Y yo le digo: claro que me preocupo, porque el día en que no me preocupe no le pago. O sea, yo necesito preocuparme por aquella que es para mí una deuda. En ese caso es válida la ocupación de pagarle en algún momento, pero la culpa también genera una cuenta. Yo le debo a alguien, vivo con ese dolor porque le debo a alguien, y ya hasta me perdonaron, pero yo no me perdono. Y si no soy capaz de perdonarme, viviré con la culpa el resto de la vida. La buena noticia es que el amor del Padre nos libra de toda culpa. Yo quisiera que lo diga conmigo, pero de esta manera: el amor del Padre, el amor del Padre cubre mis culpas. Ahora dígaselo al de la par: el amor del Padre cubre tus culpas. Yo quiero que leamos 4 historias de la Biblia, pequeñitas, y en las 4 es el mismo concepto desde el Antiguo Testamento. La primera historia la he titulado La culpa cubierta de Adán y Eva. Número 1, la culpa cubierta de Adán y Eva.
Génesis capítulo 2, versos del 15 al 17. Cuenta esta la historia. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara, para que lo cuidara. Le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberías comer, porque el día en que de él comas ciertamente morirás. Dios como creador manda, ordena. El ser humano como creación obedece. Dios al hombre y a la mujer les dio un lugar perfecto, el jardín del Edén, y un único mandato. Qué curioso, porque ese lugar perfecto lo hemos de tener al final de la historia. Qué vuelta más larga por desobediencia. No tenía el ser humano que dar esta vuelta de tantos miles de años, de tanta tristeza, tanto dolor y tanta maldición, si hubiera hecho las cosas a la manera de Dios. Pero hoy la gente termina cuestionando a Dios, sus formas, sus mandatos, porque quieren hacer su voluntad. Y eso es desobediencia. La desobediencia comienza por el deseo de hacer las cosas a mi manera. Es un desafío a la autoridad de Dios, una ofensa contra su soberanía. Es rebeldía pura, es querer ser el Dios de mi propia vida y decirle a Dios, frase de nuestros tiempos: mi vida, mi decisión. Insertada en las ideologías modernas. ¿Sabe? La desobediencia tiene matices tan graves que muchas consecuencias son presentes, muchas tantas son futuras. En el caso de Adán y Eva, sí murieron espiritualmente. Aquella conexión que tenían con Dios ahora se volvió en desconexión con Dios. Y esto es lo que ocurrió. Dice Ezequiel 18, versículo 4, la persona que peque morirá. Ellos murieron espiritualmente, pero tenían que morir también físicamente, porque la paga del pecado es la muerte. Lo cierto es que, dice Génesis 3:7, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia. Su conciencia despertó de su desnudez. Ellos andaban como Dios los trajo al mundo, no tenían vergüenza, no tenían pena de nada, hasta el día en que cruzaron el límite, hasta el día en que la desobediencia les ganó. Ese día entonces sintieron vergüenza. Y esta es justamente la solución que ellos usan para tapar su vergüenza. Dice la Biblia en el mismo versículo que ya no aparece allí: por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Agarraron un montón de hojas, se hicieron seguramente el pantaloncillo y se hicieron un top, ¿verdad?, de aquellos tiempos. Y resulta que aún allí tenían vergüenza, tenían culpa por una razón. No hay capacidad humana que pueda quitar nuestras culpas. No hay esfuerzo humano que sea capaz de quitar la culpa de nuestro pecado, la culpa de nuestras malas decisiones, la culpa de nuestras torpezas. No existe en nuestras manos la capacidad. Orando más, ayunando más, sirviendo más, yendo más a la iglesia, autocastigándome. Entonces el que vio pornografía botó el celular, y ahí ya con ese sacrificio entonces Dios borrará mis culpas. No existe en el ser humano la capacidad de ponerse hojas de higuera y que se le quiten sus culpas, porque quien nos libra de culpas es Dios. Solamente Dios, y nada más que Dios. El asunto es que para quitar la culpa de Adán y Eva, alguien tenía que sufrir, porque la paga del pecado es muerte. Y si no sufrieron ellos, alguien tenía que sufrir. Alguien tenía que sufrir. Resulta que las consecuencias de nuestras decisiones, esas no nos las quitamos de encima. ¿Cuántos en algún momento han experimentado consecuencias de un pecado? A veces es la salud que se ve afectada, a veces son las finanzas quebradas, a veces son matrimonios rotos, a veces falta de entendimiento en el hogar, a veces es que la empresa se fue de pique. En un segundo todo estaba bien y en el otro ya no funciona nada. Y tiene que ver con las consecuencias del pecado. La consecuencia no se quita, la culpa sí, la vergüenza sí.
La fea sensación de sentirme lejos de Dios, esa sí la quita el Señor. Y hubo consecuencias para la serpiente, hubo consecuencias para la mujer, hubo consecuencias para la tierra, una tierra en maldición. Pero miren lo que hace Dios. Génesis 3:21. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer y les vistió su vergüenza. ¿Se dio cuenta? Hizo ropa de pieles. Algún animal inocente murió por culpa de dos desobedientes. Alguien tuvo que pagar el perdón de estos dos. Alguien tuvo que pagar la consecuencia de cubrir la desnudez y la vergüenza de aquellos dos. Y resulta que eso fue el primer trazo de un plan perfecto de Dios, porque en aquel tiempo se utilizó un animalito y en adelante los sacrificios, hasta que al final del tiempo Juan el Bautista ve entrar a Jesús y dice: ahí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado, que arranca la culpa del mundo. Quiero que sepa que si usted hasta hoy vive con culpa, nadie más se la puede quitar que aquel que se llama el Cordero de Dios, Jesucristo el Señor, el único capaz de acabar por completo con la culpa que usted ha sentido por años. Hablaba con una chica muy joven, por cierto, y me compartía hace unos años atrás que ella vivía con culpa porque su padre la abusaba sexualmente. Y la historia que todos conocemos de un caso como esos. ¿Cuánta basura metió este hombre en la mente de esta niña para hacerle creer que la culpable era ella? ¡Cuánta mentira! Cómo desgarró su alma, su corazón, robó su inocencia. Y la niña crece pensando: la culpable soy yo, seguro yo lo seducía, seguro era yo la que hacía cosas que no sé y fue culpa mía. Porque no podía odiar a su papá, pero tampoco podía amar a su papá, me decía. Y tuvimos que llevar la culpa a los pies de Jesús. Y tuvimos que llorar delante de las manos del Señor. Y tuvimos que pedirle a Jesús que esa sangre que se derramó hace tantos años sirva ahora a Jesús para sanar este corazón, para arrancar esa culpa y que ella vuelva otra vez a sonreír. Porque por años se había amargado. Le había amargado su relación matrimonial, le había amargado con sus hijos, le había amargado su rostro. Caminaba cabizbaja como si hubiera sido la culpable de una historia de terror, de un villano que le faltaba encontrarse con Dios y que no fue castigado por las autoridades nunca, pero que de la justicia de Dios nadie se escapa. Número 1, Jesús ha borrado tu culpa a través del sacrificio en la cruz. Si usted quiere seguirla cargando, es cosa suya. Me llama la atención porque en algún momento, esto me lo hizo un buen amigo ahí en San José. Yo llegué a predicábamos en las calles, en el Parque Central, teníamos un grupo de mimo y hacían 2, 3 obras y ahí predicábamos, las palomas volaban, a veces nos cuiteaban, llegaban los policletos, nos echaban, era la historia de todos los miércoles y viernes. En esa oportunidad me acuerdo que había cometido un pecado que no le voy a contar, pero se lo comenté a un amigo que estaba allí. Antes de estar con los muchachos, antes de que empezáramos a hacer el teatro, el mimo y todo lo que hacíamos, y le dije: brother, fíjate que fallé, hice tal cosa. Y él me dijo: bueno, haz esta oración conmigo: Señor, me arrepiento. Perdón, yo: Señor, me arrepiento, Padre. Porque uno es demasiado actor a veces. Entonces uno hace un poco de exageración. Señor, mira, y cómo soy de pecador. Oh, Señor, levantaba. Y él me miraba como diciendo: pues, ¿qué le pasa? Tranquilo, bro, no es para tanto. Y al final oró por mí, oramos, y yo me le acerqué otra vez y le dije: me sigo sintiendo indigno. Y él me dijo: ¿y cuándo usted ha sido digno? Me dice: sí, el único digno es Jesús, que por su gracia usted está aquí. Sí, pero me sigo sintiendo mal. Pero ya Dios lo perdonó, pero me sigo sintiendo mal. Y me hizo una dinámica bastante interesante. Me pegó. Y yo le dije: ¿qué le pasa? Y él me dijo: uy, perdón. Me perdona, no sé qué me pasó. Y yo le dije: sí. No, pero por favor, perdóneme. Sí. No, pero en serio, usted no me ha perdonado. Sí. No, pero de verdad, yo no quería pegarle, qué vergüenza, usted es mi amigo. Sí.
Ya lo perdoné. No, pero en serio, es que ve la mano como la tengo. Yo no vuelvo a nunca volver a predicar. Y ya entendí. Y le dije, brother, ya entendí. Muy lindo el chiste, pero ya con una vez yo lo entendí. No, pero es media hora. Media hora. Media hora de su vida perdida. Y yo me iba para un lado y venía atrás mío, perdóneme, de verdad, Marco. Y me iba para otro lado, brother, no moleste, perdóneme, en serio. Es que viera, soy un bruto, soy un tonto. ¿Cómo le pegué si usted es mi amigo? Perdón. Mire, ya entendí, le dije. Después de media hora me dijo, si ya entendió, ¿para qué hace teatro? Jesús con su sangre perdonó tus pecados, limpió tu culpa, te hizo nueva criatura. Si usted quiere vivir con la culpa, es cosa suya. Porque el Señor dice, no me acordaré más de sus pecados. Es uno el que se acuerda de ellos. Number 2. Número 2, segunda historia que le cuento. El examen de Dios para Abraham. Todo lo conocemos. Génesis 22, capítulo 1. El Señor dijo, como cuando estamos en el colegio o la universidad, el profesor llega y dice, saquen una hoja en blanco, hay quiz. Y si usted no estudió, lo sonaron. Quiero que sepa que a veces Dios hace quizzes para probar la fe. Cuando menos lo esperas, cuando menos lo imaginas, te dice el Señor, saca una hoja en blanco para ver si lo que dices de mí es exactamente lo que crees de mí. Y cuando todo estaba tranquilo, algo cambia. Y en ese momento hay un Dios mirándote y usted tiene que sacar el lapicero, la hoja en blanco, encomendarse al Todopoderoso y decir, Señor, mi fe, este es el momento de ser probada. Y esto es lo que ocurre allí en el versículo de Génesis 22, versículo 1, tiempo después. Dios probó la fe de Abraham. Y es válido, Dios puede, usted es su hijo. Dios prueba nuestra fe. Me llama la atención cuando alguien es probado porque debería alegrarse. Señor, gracias por tus pruebas, porque vas a sacar carácter de mí. Señor, aquí estoy siendo probado otra vez. ¿Ha visto la gente? Dependiendo de cómo vea la historia, así se deprime o así se alegra, ¿verdad? Me hace gracia Tiago porque yo le enseño a jugar fútbol, pero de verdad, le gusta jugar, juega muy bien. Lo cierto es que lo que no le gusta es entrenar. Él quiere solo jugar, como cualquier niño en este mundo. Entonces yo le digo, mi amor, antes de patear bien, tienes que hacer por lo menos 40, 50 tiros cuando entrenas. Antes de hacer un dribbling bien, tienes que practicarlo 70, 80 veces. Antes de poder hacer 100 series, tuviste que haber empezado por 2, se le caía la bola por 3, por 4, poco a poco. Y después de 5 o 6 meses ya puedes hacer 15, 20. Para poder hacer goles de cabeza, esos goles, primero tienes que practicar y practicar y practicar. De lo contrario, pues no, son pruebas. Su fe es probada, mi fe es probada. Lo lindo de esta historia es que usted la conoce también. Génesis 22, 6. Abraham tomó la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego el cuchillo. Los dos siguieron caminando juntos. Y Isaac le dijo a Abraham, padre, dime, hijo, aquí veo el fuego, aquí veo la leña. Continuó Isaac, pero el cordero para el sacrificio, es que no me calza. O sea, en un sacrificio hay leña, hay fuego y hay un corderito. Aquí veo la leña, aquí veo el fuego y el cordero. Generalmente la gente llevaba su propio cordero. La pregunta que yo creo que él no esperaba que le hicieran nunca. Quiero contarle esta historia por una razón. La mayor de las pruebas es cuando Dios te pide el sueño más preciado para ti. Esa es la peor de las pruebas para nosotros. La mayor de las pruebas es cuando Dios te pide lo que para usted es lo más preciado. Dámelo, igual era mío. Y Dios suele hacerlo por una razón. Quiere asegurarse que nunca te olvides de que los sueños de Él, que Él te da, nunca pueden superar la gloria de Dios. Ningún sueño tuyo que Él te ha dado puede estar por encima de Él. El día en que eso ocurra, te pedirá el sueño que te dio. Ni un hijo, ni un matrimonio, ni un hobby, ni el fútbol, ni un trabajo. Nada que Dios te haya dado en la vida puede estar por encima de Él. Y cuando pasamos por la vida ahorrando, acumulando, pensando que las cosas son nuestras, Dios dice, ok, eso no era para ti, ve y compártelo.
Señor del cielo, agárrame confesado, no esperaba escuchar eso. Dios mío, ya me enojo, mejor no vuelvo a la iglesia. ¿Me explico? Y en este caso, este hombre ha esperado un hijo por 25 años. Dios le dice: a los 75 tendrás un hijo en tu vejez. Yo me imagino que él se imaginó que a los 76 ya era demasiado mayor para tener un hijo. Aún así él dijo: el Señor me prometió que en mi vejez tendría un hijo, debe ser el otro año. Y cuando llegó a los 77 dijo: seguro es a los 80. Y cuando llegó a los 80 seguro es 81 y medio. Y cuando llegó a los 83 seguro es 85. Y cuando llegó a los 87 seguro dijo: ya, ¿será que al Señor se le olvidó? Y cuando llegó a los 90 seguro dijo: ya, Señor, y esta historia de los 90, o sea, demasiados años ya. Pasaron solo 25 años. Y cuando tiene 99, ante toda posibilidad acabada, Dios le dice: es el momento. De aquí a un año estarás chineando. Y entonces Abraham se ríe, como si hubiera reído usted y yo. Yo no sé si a carcajadas o esa risa burlesca de sí, claro. Yo no sé cuál fue la risa porque la Biblia no dice. Solo sé que así se llama el hijo. Porque dudó. Cuando le hablan a la esposa, de aquí a un año, ella dijo: sí, claro, yo con esta edad. Justicia. Se llama risa, Isaac. Eso es lo que significa. Pero lo que me impresiona de la historia es el final del versículo que le estaba leyendo. ¿Dónde está el cordero, Padre mío? El fuego, la leña. Y en el versículo 8 del capítulo 22 de Génesis, usted se lo sabe también. ¿Puede leerlo conmigo, por favor, para que nunca lo olvide? 1, 2, 3. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Es que es Dios quien provee para tu vida, quien provee el alimento, quien provee el trabajo, quien provee las fuerzas, quien provee la familia, quien provee el aire que respiramos de gratis. Es Dios quien provee para tu vida y es Dios quien proveyó limpiar tus culpas también. Siempre ha sido Dios. Nunca ha sido nadie más. No se imagina la cantidad de gente por la que una ora, atrapados en un triste círculo vicioso de me equivoqué y no me perdono a mí mismo. A veces les es más fácil perdonar a otros, pero a ellos no, porque no me lo perdono. Le cuento la tercera historia y me detengo en la cuarta. La tercera historia es que quiero recordarle cuál fue el sufrimiento para quitar la culpa. Quiero recordárselo. Una vez que usted lo recuerde, va a decir: demasiado como para no valorar que Dios ya me arrancó las culpas. Isaías capítulo 53 versos 4 al 7. Esta historia la leemos casi siempre en Semana Santa, cuando hablamos de la cena del Señor, cuando hablamos del sacrificio en la cruz, cuando hablamos de la pasión del Señor, etc. Pero quiero recordársela hoy. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades era un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. No, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido, tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Hoy la cruz se presenta como un lindo adorno simbólico. Cadenas con una cruz, pulseras con una cruz, nos identifica a nosotros, a los católicos igualmente. La cruz habla de Cristo y la lucimos. Y en la casa tenemos algún adorno con una cruz. En aquel tiempo no era un adorno, era señal de maldición.
la peor de las maldiciones. Tan horrenda la muerte de la cruz que los romanos nunca la usaban para un romano, sino para cualquier prisionero que no fuera de nacionalidad romana. Tan cruel. Pero le digo algunas cosas que usted seguro recuerda. Los azotes romanos, 39 le dieron a Jesús en su espalda. Ese látigo tenía cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. El látigo tenía pedazos de hueso afilados, los cuales cuando le daban el latigazo se metían en la carne, jalaban y dejaban expuesta la carne. Nadie quería ser azotado. Pero Jesús puso su espalda para quitar nuestras culpas y derramó su sangre para quitar nuestras culpas. Desnudado, no es como sale en la cruz. No es como sale en la cruz que vemos en las películas con un manto. Eran desnudos, exhibidos, humillados. Sus manos atadas al poste. Así del tamaño del delito eran los golpes. La espalda quedó desgarrada, incluso tanto, y aún así le hicieron cargar su propia cruz. El corazón se acelera para tratar de bombear la poca sangre que comienza a quedarle. La baja presión se da, provoca entonces colapsos, desmayos. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen del cuerpo restante. Y la sed es insoportable. Le intentaron dar vinagre, pero el vinagre podía adormecerlo. Y él tenía que experimentar el dolor del pecado de la humanidad. Y él dijo, eso no lo tomo. Él tenía que vivir el dolor completo en su cuerpo. Sufrió el dolor de una corona de espinas que según los historiadores cada espina tenía 5 centímetros de altura. Y eso era lo que se clavó en su cabeza. Nosotros con una pequeña astilla no soportamos el dolor. ¿En cuál momento nos devolvemos nosotros? ¿En cuál momento hubiéramos suplicado misericordia? ¿En cuál momento hubiéramos dicho, no lo hagan, díganos qué hacer, mentimos, no somos cristianos, Dios nos libre? Esto jamás. Sufrió la crueldad de la tortura, los 3 castigos más espantosos en Roma. Agonizar en la cruz, dejaban a la gente ahí exhibida hasta que murieran. Ser devorado por las fieras, aún estando vivos podían llegar a tratar de comérselos, o ser quemados vivos. Jesús fue crucificado. ¿Cuál era el fin de esta crucifixión tan inmoral y odiosa? Era aterrorizar a toda la población y que sirviera de ejemplo. El que haga algo incorrecto, así le va a ir. Solían dejarlos hasta que murieran y todo el mundo tenía que pasar y nadie podía tocarlos. Jesús sufrió el dolor de ser clavado. Clavos de 13 a 18 centímetros de largo que atravesaban la muñeca. Cuentan los comentaristas y los doctores que si a usted le meten un clavo en las manos y en los pies, pegado a un madero, guindando en la altura, el cuerpo trata de estremecerse al máximo, de tal forma que comienzan a colapsar los pulmones. Busca de alguna forma aire en algún lugar de su cuerpo. Este es Jesús. Allí en la cruz, crucificado, molido por amor a usted y por quitarle la culpa. Voy a explicarle algo que es interesantísimo. Este dolor de la cruz no se puede explicar y no tiene un nombre para ser explicado y tuvieron que inventar uno. Se le llama el dolor excruciante. Apréndaselo, porque solo Jesús lo vivió. Dolor excruciante es el dolor de aquel que muere crucificado en una cruz. Y tuvieron que inventar un nombre para poder englobar lo que un ser humano siente cuando muere en una cruz. Cuando decides vivir con culpa, ignoras el dolor que Jesús llevó en la cruz para quitarte la culpa. Cuando decides cargar con las culpas del pasado, lo que estás es invalidando todo el esfuerzo, sacrificio, dolor y humillación que Jesús vivió para que usted no viviera ni en humillación ni en vergüenza. Mire cómo es de astuto el diablo, que no solo nos insta a pecar,
sino que luego nos pasa acusando. ¿Ha escuchado usted esa voz del diablo que al oído le dice: qué bárbaro usted, cómo es posible? ¿Qué clase de cristiano? Un cristiano no hace eso, porque él es muy moral en esos momentos, ¿verdad? Ahí se le sale lo moral del diablo, que no tiene nada, por cierto. Y quiero terminar con el número 4. Digo quiero terminar, pero en realidad es que voy a extenderme un poquillo en este 4. Pero quiero terminar con el número 4 y en este quiero enfocarme. Estaba escuchando a un predicador en una de mis mañanas en bici y me gustó muchísimo lo que él decía y alguna idea de él tomé y el texto que él estaba exponiendo. La culpa requiere perdón. El perdón verdadero solo viene de Dios. El diablo es conocido por muchos nombres, le recuerdo 2: calumniador y acusador. Calumniador es que miente, inventa. Una vez a mí me llamaron calumniador. Digo a mí porque llamaron a mi esposa así, y que la llamen a ella así, me llamaron a mí así. Y eso es brutal, o sea, porque es un nombre del diablo, es un atributo de él, es un calumniador. Calumniador. Porque te inventa cosas. Pero también, además de calumniador, es un acusador. Y ahí no está inventando. Ahí te dice lo que estás haciendo. Entonces, una cosa es cuando nos calumnia, porque uno se podría quitar la calumnia muy fácil. Eso es mentira, eso es mentira. Nunca olvido cuando estuve en una iglesia, creo que se lo conté, estábamos orando por la gente y una señora tuvo una manifestación demoníaca. Si alguna vez vio alguna, hace muchos años mucha gente se manifestaba en medio de los cultos. Y no se volvió a ver mucho eso. Pero yo estaba en este culto y hay una señora que tiene una manifestación. Yo era invitado con un pastor de jóvenes, amigo, y estaban un pastor y un montón de gente allí. Entonces la señora hacía muy extraño, la llevamos a un cuartito, ella gritaba y los ojos y vomitaba y decía de todo tipo de cosas y comenzamos a orar por ella y a orar por ella y a orar por ella. Y le voy a contar solo la primera parte porque la señora se volvió a uno de los pastores que estaban allí y le dijo, pero con una voz de ultratumba: yo estaba ahí, pero no fue a mí que me dijo esto. Ah, claro. Y le dijo: porque te subes al púlpito a ver mujeres. Se lo dijo al pastor. El pastor peló los ojos como quien se ve descubierto, ¿verdad? El pastor peló los ojos así. Y en ese momento dijo: te callas, diablo mentiroso. Pero se le quebró la voz. Entonces yo dije: ¿y si no estaba mintiendo? Porque ya entonces lo que trató también de crear fue confusión entre todos, porque todos los que estábamos yendo volvíamos a ver como diciendo: aquí estamos feos, porque aquí no hay santo que quede con cabeza, ¿verdad? Aquí todos fallamos, todos pecamos. Y por un momento dije, y se lo digo en tico, aquí es jalando, ¿verdad? Porque si esta doña sigue conmigo, yo tengo seguro alguna historia por ahí rara, entonces mejor como echar marcha atrás, pip, 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 ¿verdad? Y huyamos por la derecha. Luego le cuento el final de la historia. Luego otro día, para que sepa, no hoy. Pero el diablo actúa de 2 formas: con mentiras y con verdades. Y no hay nada más doloroso que es que nos diga una verdad, porque ya él sabe lo que hacemos, no lo que pensamos, pero sí nuestras acciones. Por supuesto. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Zacarías, encontramos una historia de redención inigualable. Zacarías capítulo 3, versos del 1 en adelante. Dice Zacarías: entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote. Este es Josué, un sumo sacerdote, no es Josué el de Moisés. Me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. Mire qué visión más linda. Ahí está el sumo sacerdote de pie del ángel del Señor. Pero mire qué visión más fea. Porque de un lado está el ángel del Señor y dice: y a Satanás, que estaba a su mano derecha, como parte acusadora. Era como un juicio lo que le mostró Dios. Ahí está el fiscal, ¿verdad? Con toda la acusación contra Josué el sacerdote. Y ahí está el ángel del Señor.
Parece la escena de un juicio. Esto significa que si el diablo estaba ahí como acusador, tenía rato de estarlo acusando a Josué. ¿De qué lo acusaría? ¿De qué acusaría al sumo sacerdote? Bueno, resulta que el verso 2 dice lo siguiente: el ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre, Josué, un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Quiero que mire y dimensione la escena. Ahí está Josué, el sumo sacerdote, el ángel del Señor y el diablo. En la visión, Josué tiene sus ropas sucias delante del ángel del Señor, y tiene a su derecha al diablo acusándolo y diciéndole posiblemente cosas como: él no debería ser sumo sacerdote, él no debería ministrar en el templo, él no tiene la capacidad, mire qué impureza, mire qué suciedad, mire lo que vio ayer, mire lo que hizo antier, mire cómo ha administrado sus recursos, mire lo que hizo con aquella persona, mire cómo ha hablado mal de su familia. Él no tiene por qué estar aquí. ¡Qué vergüenza! Y la lista de cosas que le saca a Josué son reales. Mire qué sucio se ve, mire qué feo que anda, qué maloliente que está. Este hombre no tiene por qué estar acá. Eso se llama culpa, vergüenza. Es necesario a veces, cuando hemos fallado, tener culpa, pero de aquella que nos lleva a arrepentirnos. Esta del diablo no nos lleva a arrepentirnos, nos lleva a hundirnos por completo. Y ahí está el diablo tirando y tirando basura sobre Josué. El ángel del Señor lo calla. Que el Señor te reprenda. Y voy a explicarte quién es ese hombre. Es un tizón. ¿Cómo sería para nosotros? Un carbón que fue sacado de en medio del fuego. Por eso viene sucio. ¿Quién ha hecho alguna vez una carne asada? Yo solo espero que usted nunca haya intentado sacar un carbón con las manos. Menos si está en medio del fuego. Primero, te quemas. Y segundo, te ensucias. Pero la Biblia dice que Josué es un tizón que fue sacado de en medio del fuego. ¿Quién lo sacó? Dios. ¿Quién se quemó? ¿Quién se ensució? Para limpiarlo. Sí, estoy claro de que ese estaba en producto terminado, pero yo lo saqué para limpiarlo otra vez. Y cuando imagino esta historia, veo que todos nosotros venimos del mismo montoncito de tizones. Todos nosotros venimos de la misma pila de carbones. Todos nosotros fuimos rescatados del fuego. Todos. Y todos fuimos rescatados por la mano de aquel que se ensució para limpiarte. Eso me gusta muchísimo. Dios metió su mano en el fuego por ti y te sacó de allí. Continúa el libro de Zacarías capítulo 3. Voy a decirle a Betsy si pueden pasar. Zacarías capítulo 3. Así que el ángel le dijo a los que estaban allí, dispuestos a servirle. Y ojo, por favor, quítenle las ropas sucias. Y Josué le dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Vamos a ver si lo puedo hacer con algún ejemplo más práctico. Diego, ayúdame, porfa. Súbete aquí, porfa. Préstame tu suéter. Me quedó perfecto como vino vestido.
Gracias, gracias. Es unisex, no hay problema. Vete. La escena que nos grafica la Biblia de Zacarías es simple. Él ha sido rescatado de lo peor. Sí está sucio, todo el mundo lo ve. Sí se estaba quemando, todo el mundo lo sabe. No es digno, se nota. Y ahí está el diablo diciendo: ¿con qué cara usted se para frente a la iglesia? ¿No ve que todo el mundo sabe lo que usted ha hecho? Todo el mundo conoce sus pecados, todo el mundo conoce su historia. ¿No le da vergüenza lo que ha dicho, lo que ha pensado, las veces que ha fallado? Usted no se merece estar aquí. El ángel del Señor le dice que te reprenda el Señor, Satanás, porque yo lo rescaté. Se estaba quemando, estaba destruido, y yo metí la mano por él. Y luego de callar al diablo, dice: ahora sí vístanlo, pero vístanlo bien, arrópenlo, porque en adelante le voy a poner ropas espléndidas. En adelante aquello que era sucio en él se verá ahora limpio. Aquello que lo hacía mirar hacia el suelo lo va a hacer mirar hacia adelante. Aquello que no le permitía avanzar lo voy a arrancar de su corazón para que vuelva otra vez al lugar donde yo lo he puesto. Por eso puede ministrar en mi presencia, porque yo mismo me encargué de cubrir su vida con un nuevo vestido. ¿Le podemos dar un aplauso a Jesús por eso? Gracias, Dios. Póngase de pie, por favor. La culpa tiene el potencial de hacerte cambiar de rumbo o de convertirte en un muerto viviente. La culpa puede ser la punta de lanza para reparar un daño, o podría convertirse en una lenta, cruel, interminable tortura de pensamientos. Dios nos libra de culpas, la consecuencia llega, las afrontamos. No obstante, si seguimos cometiendo pecados, la culpa seguirá allí. Constantemente el enemigo tratando de borrar la imagen de Cristo de nosotros. La culpa destruye, condena, desanima, te entristece. Lo más delicado es que te puede alejar de Dios. He visto tanta gente orando con culpa que no oran. Aquí estoy, Señor, ya, y como siempre, aquí fallando, ni modo. Esa es la oración. He visto gente viviendo con culpa, hablando muy mal de sí mismos, como soy yo. ¿Saben lo que le cuesta a uno, hombres? Si a veces no sirvo para nada, la culpa. Hoy es un lindo momento para que Dios te ponga un nuevo vestido. La pregunta del millón es: ¿te dejas poner un nuevo vestido? Porque Él no te lo va a poner a la fuerza. ¿Te dejas? ¿Sabe qué significa dejarse? Es humillarse y decir: perdóname, papá, cúbreme y te entrego esta carga pesadísima que no quiero seguir cargando más, nunca más, porque lo que hiciste en la cruz fue demasiado como para que yo siga viviendo con culpas. Yo quiero orar por aquel o aquella para el que esta enseñanza tiene todo que ver. Ni voy a hacer un esfuerzo. ¿Es usted? ¿Puede levantar su mano al cielo? Si es usted, levante su mano al cielo, por favor. Hacemos lo de siempre. ¿Me permite orar por usted? Le pido que pase aquí al frente y vamos a orar juntos. Bien rápido, porfa, porque vamos a soltar cargas. El barco está en el puerto y no avanza. Está ahí en el puerto y no avanza porque hay una ancla ahí, y esa ancla debe ser quitada.
Y escuche bien, el único que puede quitarla es el Señor. El único que puede quitarla es el Señor. Hay una canción muy vieja que dice algo como esto. Le pido que levante sus manos al cielo si lo tiene bien. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Vamos a decirle al Señor: ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Señor, levanto mis manos en esta noche y te entrego mis culpas, Señor. Sí, no lo he hecho bien. Tal vez como papá, tal vez como esposo, como amigo, como trabajador, tal vez como siervo tuyo o en mi vida personal, pecando siempre en lo mismo. Pero yo no puedo vivir con vergüenza y culpa el resto de la vida. Hoy quiero que la culpa que a veces siento me lleve a ti, me haga transitar el camino hacia ti, me haga elevar una oración a ti y decirte: perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Acepto tu perdón, me perdono a mí mismo y reconozco, Señor, que no puedo yo limpiarme solo. Ponme un vestido nuevo, ponme un traje nuevo, ponme un vestido, como dice la Biblia, espléndido, Señor. Porque cuando Dios te mira después de hacer su obra en ti, claramente te dice: eres digno ahora de estar delante de mí, porque tu dignidad es la de Jesús en tu vida. Ahora puedes estar delante del Señor, porque Él ha quitado tus vestidos sucios, Él ha quitado tu culpa. El precio fue muy caro para que sientas que Él aún no te ha perdonado. Dile a Dios: en tus manos suelto mi historia, mi vida, mi presente, mi pasado. En tus manos suelto malas decisiones, dolores. En tus manos suelto lo que soy, Señor. Y acepto tu gracia sanadora y perdonadora. Puedes decir una vez más: ven y toma el trono, Señor. Ven y toma. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Que se escuche su voz. Ven y toma. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Señor, y hoy salgo de este lugar sin carga sobre mi cuerpo, porque en la cruz tú llevaste mis culpas, mis pecados y mi vergüenza. Porque tú moriste para darme libertad. Tú moriste para que yo viviera. Y hoy acepto tu sacrificio, tu amor y tu gracia infinita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.